Muy buenas. Esta semana se han decidido cosas importantes en el Congreso. Una de ellas ha sido aprobada mediante Real Decreto, otras han debido ser votadas porque eran parte de un Real Decreto Ley. Pero, ¿qué es esto de Real Decreto Ley? ¿Por qué a algunos se le llama Decreto Ómnibus? Estas dudas, las diferencias entre estos términos, las medidas concretas que se votaban, quién votó a favor, quién votó en contra y por qué, es lo que vamos a ver en este vídeo. Vamos con ello. Bien, vamos a explicar ahora qué es un Real Decreto y qué diferencias hay con un Real Decreto Ley y un poco cómo funciona cada uno. En ambos casos, el Consejo de Ministros aprueba este Real Decreto y una vez que es publicado en el Boletín Oficial del Estado comienza a tener vigencia. En el caso del Real Decreto a secas, por llamarlo así, no es más que una norma reglamentaria, es el desarrollo de leyes aprobadas en el Congreso. Si establecemos como marco, como ley, la ley de extranjería, pues su desarrollo, su norma reglamentaria es esta regularización de inmigrantes. En el caso del Real Decreto Ley es algo diferente, ya que es una norma con rango de ley provisional, de carácter excepcional, que se usa de un modo extraordinario y por alguna urgencia o alguna necesidad. Tiene temporalmente, como decimos, carácter de ley y debe ser aprobada o denegada en votación. Si es aprobada, continúa adelante y si es derogada, pues termina ahí. Las 4 decisiones que se han tomado son las siguientes. Primero, y mediante la aprobación de un Real Decreto, se pretende regularizar a aproximadamente 500.000 inmigrantes, personas extranjeras que ya vivían y ya trabajaban en nuestro país, aunque lo hacían de manera ilegal o irregular. En segundo lugar, se ha derogado un Real Decreto Ley Ómnibus, llamado de este modo, ya que en su texto recogía diferentes medidas de diferentes ámbitos, como pueden ser la subida de pensiones, ayudas en el transporte, medidas sociales, etc. También se ha tumbado un Real Decreto Ley que pretendía imponer un impuesto un tanto especial a las grandes compañías energéticas de nuestro país, aunque no es realmente un impuesto, como veremos más adelante. Y por último, se ha aprobado un Real Decreto Ley que pretende instaurar cambios estructurales en el transporte público, así como establecer un abono único, un abono universal para el transporte público de toda España. Te regularizo 500.000 personas. Así. ¡Pah! Pero ¿sabéis lo más gordo de todo? Es que no lo habéis escuchado. Lo más gordo de todo no es que se salten el procedimiento, que se lo pasen por el forro. No. Lo más grave de todo es que los inmigrantes parece ser que podrán lograr la nacionalidad sin un certificado de antecedentes penales. Bueno, este es uno de los bulos que ya corre por las redes con respecto a este tema y hay que tener en cuenta que regularizar no es lo mismo que dar la nacionalidad. Regularizar a una persona significa darle permiso de residencia legal y de trabajo legal en el país. Las personas que van a solicitar esto tienen que acreditar mediante un certificado de antecedentes penales, pues que no tienen antecedentes penales, tienen que demostrar que ya vivían en España antes del 31 de diciembre de 2025, no solo antes, sino hasta 5 meses antes, y lo tendrán que hacer pues mediante alguna factura, alguna cita médica o cualquier tipo de documento que así lo acredite. Hay que tener en cuenta que las personas que se van a regularizar ya viven en nuestro país, ya trabajan en nuestro país, como hemos dicho, y lo único que se va a hacer es dotarles de ciertos derechos y deberes como el resto de ciudadanos. Por ejemplo, hay muchas de estas personas que no tienen trabajo, que no tienen contrato laboral y que pueden ser explotadas por sus empresarios, puede que trabajen más horas de las que deben trabajar, en condiciones infrahumanas, sin descansos y además pues quizás no pueden tener algunos tratamientos médicos y estaría bien que si, o por lo menos eso es lo que yo querría, que si alguien está enfermo o tiene una enfermedad contagiosa, que vaya al médico, que se cure para que no nos contagie a nadie más, claro. También tienen deberes porque aunque estas personas ya pagaban impuestos como el IVA, a partir de ahora pagarán también IRPF, como hacemos todos.
Hay que tener en cuenta que si estas personas cometen un delito cuya pena de cárcel es mayor a 1 año, pueden ser deportadas perfectamente a su país y que no pueden votar en las siguientes elecciones generales. Solo en algunos casos podrán votar en las elecciones municipales y si España tiene un acuerdo con su país de origen. Para votar en unas elecciones generales es necesario tener la nacionalidad. La nacionalidad se consigue en la mayoría de los casos después de haber estado 10 años en el país, no tener antecedentes penales, hacer un par de exámenes sobre la cultura y la sociedad española, en fin. Hay casos en los que se tarda menos, 2 años, y son países de la, digamos, esfera iberoamericana, países latinoamericanos, Andorra, Portugal, Filipinas, Guinea Ecuatorial, que son países que tienen, digamos, como ciertos lazos con España. Así que si lees por ahí o escuchas por ahí que esto lo hace el gobierno para ganar las próximas elecciones o para cambiar el censo electoral y así no perder el gobierno, tienes que tener en cuenta que esa persona te está mintiendo. O bien porque ella tampoco lo sepa y se lo ha tragado, o bien sí lo sabe pero pretende manipularte. Quiero compartir esta imagen en la que se resumen de manera gráfica los caminos que deben tomar las personas que quieren pasar de la residencia legal a la obtención de la nacionalidad española. Se me olvidaba el caso de los refugiados, que en su caso son 5 años de residencia previa obligatoria los que tienen que pasar en el país y después pues los trámites como todos los demás. Así que echadle un ojo ya que está bastante bien resumido y nos puede servir para aclarar un poco estas dudas. Hay que tener en cuenta que las personas que consigan la nacionalidad dentro de 10 años pues no tienen por qué votar en un mismo sentido, ya que cada persona es de su padre y de su madre, tiene sus valores. Durante 10 años en España te da tiempo a informarte o no sobre lo que ocurre. Tampoco van a poder votar las personas que solo requieren 2 años para obtener la nacionalidad, esas personas que pertenecían a países con lazos en España, ya que los trámites al final acaban durando 3 años y las próximas elecciones son dentro de 2. Con lo cual, el argumento se desmonta solo. Pero vamos a ver cómo en la web maldita.es, una web que se dedica a combatir los bulos y la mentira política y social, nos ofrecen un cuadro donde hay otras regularizaciones de inmigrantes anteriores a las que hemos visto. Los datos son del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Como podemos ver en la web, no solo el gobierno de Felipe González, sino también el de José María Aznar y Zapatero hicieron regularizaciones. Además, en la cabecera de la tabla nos indican que tanto Italia como Portugal y otros países de la Unión Europea han llevado a cabo este tipo de regularizaciones, más de 40 desde los años 90. Y es curioso porque el Partido Popular hace poco más de 1 año sí que apoyaba esa regularización, pero ahora dice que no así, no con regularizaciones masivas, aunque eso es exactamente lo que hizo Aznar en 3 ocasiones. El PP dice hoy que esta regularización de migrantes es ilegal. Las regularizaciones masivas son ilegales y que lo que hay que hacer es regularizar persona a persona. Nosotros no hemos cambiado de opinión. Lo repiten una y otra vez. Nosotros no hemos cambiado nuestra postura. Pero esa postura de hoy choca con el Feijóo de 2024. Los inmigrantes que viven en España y que trabajan en España pero que no obtienen papeles. Y esos pueden estar tranquilos, que este partido es sensible con ellos y buscaremos soluciones. Feijóo habla hoy, al igual que la ultraderecha de Vox, de efecto llamada. Dice que la ilegalidad se premia, un tono que ha ido endureciendo en los últimos meses. No se puede convertir lo irregular en regular. Cuando lo ilegal lo conviertes en legal, automáticamente se acabó el Estado de Derecho. Aunque precisamente gobiernos del Partido Popular lo han hecho. Un proceso de regularización de inmigrantes que hay que calificar de ejemplar. El de Aznar hasta en 3 ocasiones. En 2 años se ha regularizado la situación de más de 400.000 personas en procesos extraordinarios. El gobierno hoy se la recuerda y niega un efecto llamada. Hoy es un día histórico para nuestro país. Estamos reforzando un modelo migratorio basado en derechos humanos, en integración. Lanzan además un mensaje al PP. Para regularizarse se debe carecer de antecedentes penales. Hoy en concreto estamos impactados, yo creo que toda España está impactada con una noticia que se ha publicado que pretenden conceder papeles a todos aquellos que lleven 5 minutos en España.
Es una cosa impactante. Cómo a cara descubierta el Partido Socialista y Podemos, el comunismo, el socialismo brutal, reconocen que odian al pueblo español, odian a los españoles y por eso están en un intento desesperado para reemplazar la sociología y para reemplazar a la población de España. Están tratando a marchas forzadas de modificar totalmente el panorama social en España. De gente que odia seguro que sabe tela un tipo como Figaredo, diputado de Vox, y que nos hacía ver cómo la teoría del reemplazo era el motivo principal de esta regularización. La teoría del reemplazo fue llevada a cabo o fue propuesta un poco en los tiempos de la Alemania nazi, y también lo hace el movimiento Make America Great Again de Donald Trump, con la consigna de que las élites económicas o políticas pretenden sustituir a la población local con inmigrantes y así acabar con su etnia, sus costumbres, su religión, etc. He estado un rato pensando y no se me ocurre ningún motivo por el que nadie quisiera hacer esto. Pero bueno, ellos sabrán. Otra de las cosas que se esgrime contra el gobierno para hacer la regularización es el efecto llamada. ¿En qué consiste el efecto llamada? Pues si regularizas personas inmigrantes, más inmigrantes van a querer ir a tu país. Bueno, he estado buscando información y hoy en día no existe ningún estudio, ninguna evidencia documentada de que esto sea así. De hecho, los académicos que estudian la inmigración y este tipo de problemas coinciden en que la mayoría de las personas que salen de un país para ir a otro, la mayoría de las personas que van de África a Europa, es por problemas en su país de origen y no por políticas que haya en el país de destino. Es decir, las personas que emigran se van de su país por pobreza, por hambruna, por guerra, porque son perseguidas por motivos étnicos, por su orientación sexual o por motivos políticos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que aunque las dos últimas regularizaciones han sido de mayor cantidad de personas, porque es que hay más gente en el mundo, esto es así, no se trata de una medida excepcional, extraña, ni que persiga unos motivos siniestros, ya que como hemos podido comprobar, la llevan a cabo muchos países con fines tan raros y tan locos como dotar de derechos a estas personas o evitar la economía sumergida, por ejemplo. Bien, pasamos ahora al Real Decreto Ley, el más polémico diría yo, ya que muchos de los grupos del Congreso criticaban este Real Decreto Ley debido a que era un paquete que contenía muchas medidas diferentes, de diferentes índoles, y o las votabas a todas que sí o votabas a todas que no. He pedido a ChatGPT que me las ordene un poco y me las resuma debido a que el texto del propio Boletín Oficial del Estado es un poco más complejo de interpretar y creo que para que tanto vosotros como yo podamos entender esto, pues una manera de verlo con un aspecto un poco más bonito y además pues paso a leerlas que son un montón. Bien, en primer lugar, y con respecto a las pensiones y prestaciones sociales, nos encontramos con la revalorización de pensiones en 2026 según el IPC, un 2,7%. ¿Qué es el IPC? Para quien no lo sepa, pues son el índice de precios sobre el consumo. Es decir, si los precios de las cosas que compramos de manera habitual suben un 2,7%, pues las pensiones van a subir un 2,7%. Esto es para que los pensionistas no vean mermada su capacidad de adquisición, es decir, como que su dinero no valga cada vez menos. Subida adicional de pensiones mínimas y no contributivas. Las mínimas subirían un 7%, las no contributivas un 11,4%. ¿Qué es una pensión no contributiva? Pues son pensiones de personas que no han conseguido cotizar todos los años necesarios para tener la completa. También encontramos compatibilidad entre pensión y trabajo, que permite a médicos de atención primaria, familia y pediatras compatibilizar la pensión con el trabajo. Vemos también la cotización adicional para colectivos específicos, así como medidas para la jubilación anticipada de lo que se llaman profesiones de riesgo
como bomberos forestales, agentes medioambientales, personas que trabajan en andamios, gente que trabaja con productos químicos tóxicos, mineros, es decir, una serie de trabajos como pueden ser también los cuerpos especiales de la policía, aunque he buscado específicamente si la Policía Nacional y la Guardia Civil, la Policía Autonómica como los Mossos de Escuadra o la Ertzaintza pertenece a este grupo, y no es así, ya que ellos tienen un régimen especial de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos de seguridad del Estado que ya tienen un reconocimiento de condiciones especiales, peligrosidad y dedicación. Y aunque creo que la Policía Nacional está luchando por adscribirse al régimen de profesiones de riesgo, al general, pues creo que aún no lo ha conseguido. Si este decreto cae, no tumbarán solo la subida de las pensiones, sino que serán también los responsables de que las grandes eléctricas, que no andan flojas de beneficios, puedan cortar la luz y el gas a miles y miles de familias vulnerables en pleno invierno. Como les decía antes, a los nadie, porque probablemente no les otorgan valor, y probablemente de no otorgarles valor, de no importarles, de no incluirles en su acción política, poco faltará para que pasemos a los ICE de Minneapolis también paseando por las calles del Estado español. Vale, en segundo lugar, el escudo social y la protección de colectivos vulnerables contenía medidas que iban desde la suspensión de desahucios y lanzamientos para prohibir desalojar a quienes no tienen alternativa habitacional y son consideradas personas vulnerables. Personas vulnerables son aquellas que tienen hogares con ingresos bajos, son familias con dependientes, menores, personas mayores o con discapacidad, personas en riesgo de exclusión social, o que están en viviendas de empresas que tienen de cientos a miles de viviendas y ellos no tienen una alternativa habitacional, es decir, si no tienen esa casa, no tienen ninguna otra. Dentro de las medidas del escudo social encontramos la prohibición de cortar los suministros básicos de luz, agua y gas a personas y familias que se consideran vulnerables. Además del descuento en el bono social eléctrico de un 42,5% o para consumidores vulnerables o un 57,5% para vulnerables severos. Lado de ayudas y subvenciones tenemos ayudas a afectados por catástrofes, esto es, exenciones de IRPF para indemnizar por incendios forestales que hemos tenido no hace mucho y ayudas para la reconstrucción de municipios tras la DANA. Además, la prórroga de medidas fiscales para comunidades autónomas y autónomos. Prórroga de entrega a cuenta a comunidades, esto es un dinero que adelanta el Estado a las comunidades autónomas para que puedan pagar los servicios públicos, la sanidad, la educación, etcétera, y una prórroga en el límite de facturación para acogerse al régimen de módulos de IRPF, de IVA, de autónomos y regímenes especiales de agricultura y pesca. Además, en el apartado de transporte público contemplamos ayudas y bonificaciones en títulos de transporte público, ayudas a bonos de transporte urbano e interurbano, que se traduce en lo siguiente: reducciones en abonos de transporte, bonificaciones en trenes de cercanía y media distancia y posibles tarifas especiales para jóvenes o colectivos específicos. Bien, ya tenemos una visión general de todas las cosas que contemplaba este Real Decreto Ley Ómnibus, pero vamos a ver ahora qué organizaciones políticas, qué grupos del Congreso votaron a favor y cuáles votaron en contra. La votación fue la siguiente: a favor 171 y en contra 177, con una abstención. Los grupos que votaron a favor de estas medidas fueron el PSOE, Sumar y sus aliados, entre ellos Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña, EH Bildu, el PNV y el BNG gallego. ¿Quién votó en contra? Pues el Partido Popular, Vox, Junts per Catalunya y el diputado de UPyN, de Unión por el Pueblo Navarro, fue la abstención. Los argumentos que ponían sobre la mesa las formaciones políticas que votaron a favor pues no eran más que el respaldo a la subida de pensiones, el respaldo a la escudo social y esta protección que se hace a las familias vulnerables. Por otro lado, formaciones que votaron que no argumentaban lo siguiente: PP y Vox decían que
todo en un mismo decreto no vale, ya que ellos están a favor de algunas cosas, de otras no, y que además no todas esas medidas tienen carácter urgente. Por otro lado, Junts per Catalunya y UPN votaban en contra y se abstenían debido a que el contenido, especialmente el relativo a las cláusulas de vivienda y desahucio, no les parecía correcto. Vamos ahora con el siguiente Real Decreto Ley que fue derogado, el del gravamen específico o especial para las grandes compañías energéticas de nuestro país. Y como ya hemos dicho, no es un impuesto, sino más bien una carga económica obligatoria de carácter no tributario, pero sí de carácter temporal, para beneficios extraordinarios de este tipo de empresas. El objetivo era poder recaudar fondos para así financiar medidas sociales o tomar medidas contra la inflación y de este modo compensar estos extraordinarios beneficios de estas empresas con el resto de precios que tenemos que pagar todos los ciudadanos. Las empresas que se ven afectadas por este Real Decreto Ley eran aquellas empresas energéticas que facturaban más de 1.000 millones al año. Esto quiere decir que las empresas pagarían un 1,2% de dicha facturación, es decir, que si una empresa factura 1.000 millones y 1 euro al año, pues pagaría 12 millones de euros. Estas empresas podían ver reducida la cantidad de dinero a pagar hasta en un 60% del total si llevaban a cabo planes e inversiones de transición energética, descarbonización, así como proyectos de energía verde y energía renovable. El resultado de la votación fue 165 votos a favor, 183 votos en contra y una abstención. Los partidos políticos, los grupos que votaron a favor fueron el PSOE, Esquerra Republicana de Cataluña, EH Bildu y algunos diputados del Grupo Mixto. El Grupo Mixto es donde se incluyen esos diputados que su partido no ha conseguido 5 diputados al menos para poder tener un grupo propio. Los partidos que votaron en contra y por motivos muy diferentes fueron los siguientes: el PP, Vox, Junts per Catalunya, Podemos, BNG y UPN. Y la abstención fue de Coalición Canaria. Vamos a ver los motivos. Entre los argumentos recogidos por los grupos políticos que votaron a favor se encontraba la creencia en la legitimidad de que en un contexto de altos beneficios por parte de estas empresas pues pudieran aportar a la sociedad y financiar las medidas sociales. Por otro lado, en los grupos políticos que votaron en contra encontramos diferentes argumentos para así hacerlo. Entre ellos, el PP y Vox consideraban que podría encontrarse cierta incertidumbre jurídica al hacer esto, así como que no estaban de acuerdo en que se impusiera más impuestos a las grandes empresas. Por otro lado, el BNG consideraba que un impuesto del 1,2% a empresas que ganaban más de 1.000 millones de euros al año era insuficiente. Junts per Catalunya venía a decir que la medida estaba mal diseñada y Podemos consideraba que ya que las empresas podían llevar a cabo exenciones de pagos por invertir o llevar a cabo planes de transición energética, al final terminarían no pagando lo suficiente o no lo que les correspondía. Y por último pasamos al Real Decreto Ley del transporte y el abono único, abono universal, que fue aprobado. Este decreto ley, aunque también tiene que ver con el transporte público, iba más bien enfocado a cambios estructurales en lo que se refiere a cómo se dan ciertas ayudas al transporte público, cómo se financian y también, sobre todo, la medida estrella que era ese abono universal para todos los transportes públicos de España. La medida salió adelante por 179 votos a favor, 32 votos en contra y 137 abstenciones. El único partido que votó en contra fue Vox y algunos grupos minoritarios, y el PP se abstuvo debido a que en un principio iba a votar en contra, pero viendo que la medida iba a salir adelante, pues decidió quedarse en la abstención. Los argumentos aportados por las formaciones políticas que votaron a favor consideraban que el cambio de modelo era necesario, la prórroga en las ayudas al transporte público también, así como garantizar la movilidad de millones de ciudadanos, pero sobre todo aprobar la medida estrella, ese abono de transporte único que consideraban todo un avance en materia de transporte público.
Por otro lado, Vox vota en contra debido a razones ideológicas generales contra el gasto público, así como ir en contra de las medidas del Gobierno para este sector. Una vez que tenemos claros los conceptos de Real Decreto Ley y el término ómnibus, he de decir que los partidos pertenecientes a la oposición critican mucho esta manera de hacer política, esta manera de llevar normas a cabo, incluso los partidos que en momentos puntuales apoyan al Gobierno, y no solo a este Gobierno, sino también a los anteriores, ya que esto ha sido usado de manera habitual por los diferentes ejecutivos que ha tenido nuestro país. Esto es así debido a que, como ya hemos visto, el Real Decreto no necesita una votación, sino que el Consejo de Ministros se pone de acuerdo y esa normativa, una vez que está publicada en el BOE, pues va hacia adelante. Incluso, a veces el Gobierno tiene una mayoría que da igual lo que se vote para el Real Decreto Ley, que va hacia adelante la norma. Por ejemplo, uno de los Real Decreto Ley que se aprobó durante la pandemia fue declarar el estado de alarma, que le permitió al Gobierno pues llevar a cabo esos mecanismos para poder aplicar pues restricciones de salida y todo lo demás que se llevó a cabo. Hay algunas curiosidades sobre esta manera de hacer política, y es que el Partido Popular, por ejemplo, nunca ha votado a favor de subir las pensiones, o el PSOE nunca ha propuesto subir las pensiones si no es en un paquete con otras medidas. Además, Vox ha votado siempre en contra de cualquier medida de escudo social o ayudas a familias vulnerables, así como partidos como Podemos, BNG, Esquerra Republicana, que suelen votar juntas que sí o que no, a veces sorprende votando cosas diferentes, aunque por motivos realmente distantes y diferentes a los que vota, por ejemplo, Junts per Catalunya, Vox o el Partido Popular. Una vez visto todo esto, no hago más que reafirmarme en mi opinión sobre que un partido político no es aquello que dice ser, sino aquello que hace, aquello que vota, aquello que propone, aquello que sabe que va a ser publicado en el BOE y que va a afectar al conjunto de la ciudadanía. Ahora voy a dar mi opinión, que probablemente no sea igual a la tuya, o un poco parecida pero no del todo, y es tan respetable la tuya como la mía. Lo que sí me gustaría es que la opinión que te formes sobre la política sea tuya, que te preguntes realmente por qué creo lo que creo, y no sea un copia y pega en tu mente de aquello que ves, aquello que te dicen, aquello que lees, y lo repitas como un loro. Pues bien, en el caso del Real Decreto, donde se van a regularizar a esta cantidad de inmigrantes, yo no hago otra cosa sino ponerme en la piel de personas que viven en países donde la guerra acaba con sus vidas, la de sus familiares, o en países, por ejemplo, si yo fuera homosexual, pues hay países que tienen pena capital, que te matan directamente si lo eres. Imagínate vivir así, imagínate tener la oportunidad de cruzar un desierto, cruzar varios países, arriesgar tu vida en el Mediterráneo por vivir tranquilo o tranquila, sabiendo que nadie va a venir por ti, por la persona a la que ames. O por motivos religiosos, por ejemplo, hay países que tienen conflictos religiosos, donde musulmanes o cristianos se matan entre ellos, además de otras religiones. Imagínate ir a un país, poder vivir en un país donde puedas practicar tu religión sin que nadie absolutamente venga por ti, estés preocupado todo el día o mate a tus familiares. Con lo cual, yo ahí, aunque no soy una persona africana, no he emigrado, pues me pongo en el lugar de estas personas y veo bien que se le dé derecho a personas que ya están aquí, que ya están integradas, que están trabajando, porque esos derechos las van a proteger contra los abusos, porque esos derechos, como decía antes, les van a permitir tener un tratamiento médico para que la enfermedad pues no les afecte o no los lleve a una vida indigna, ¿no?, por así decirlo. Con lo cual, cada uno, ya digo, tiene su opinión. Algunos creéis que lo mejor es deportar a esas personas, devolverlas a su país. Pues bueno, yo tengo unos valores diferentes. A mí me educaron diciendo que hay que ayudar a las personas sin importar de qué color sea su piel, de dónde vengan o qué condición tengan. Y no podemos olvidar que la mayoría de países africanos que tienen un conflicto bélico o que están en la más absoluta pobreza, están así debido a que lo que se conoce como los países del norte global, países de Europa, países como Estados Unidos, etcétera, no han hecho otra cosa a lo largo de la historia sino saquear sus recursos naturales, poner gobiernos títeres para que hagan todo aquello que se les manda, que esto crea conflictos, crea protestas, crea las guerras, etcétera. Haremos un vídeo un poco más
en profundidad de algunos de estos países para que podamos ver la dimensión que tiene. Con respecto al Real Decreto Ley Ómnibus, no se le escapa a nadie, o por lo menos a mí, que el PSOE, cuando dice de subir las pensiones y engloba esa subida de pensiones en un paquete con más medidas, lo que intenta hacer es poner en un espejo al Partido Popular, ponerlo frente a sus votantes y decir, mira, el Partido Popular no te quiere subir las pensiones. Y lo cual me parece que es una manera un tanto rastrera de usar las pensiones. Yo estoy a favor de que se suban las pensiones, al igual que estoy a favor de que se creen normas de escudo social y tal en momentos puntuales. No creo que sea la solución ir parcheando continuamente, ir dando ayudas a la electricidad, ir dando ayudas al transporte. Quizá habría que hacer reformas estructurales más profundas, como por ejemplo, si la luz no para de subir, si hay muchos hogares que no pueden pagar la luz, pues creo una empresa energética, una empresa de electricidad pública que tenga unos precios populares, asequibles o diferentes tramos según lo que cada persona cobre o algo así. Son cosas que se me ocurren sobre la marcha, que no tiene por qué ser exactamente así, incluso a lo mejor me equivoco, pero no veo ninguna excusa para no querer ayudar a este tipo de personas, para no hacer la vida un poco más fácil y votar siempre a favor de las grandes empresas, como en el Real Decreto Ley que pretendía imponer una carga económica a empresas que ganan miles de millones de euros, simplemente por ideología, por decir que los impuestos no son buenos, que puede ser un tanto ilegal imponer esta norma a empresas que son privadas. Si tú te pones del lado de una empresa que gana miles de millones de euros al año y no te pones del lado de las personas que tienen que decidir entre pagar la luz o pagar la comida, pues creo que quizá tendrías que replantearte un poco las cosas. Es mi opinión, como ya digo. Por otro lado, el Real Decreto Ley sobre el transporte y sobre el abono único me parece que puede ser una buena idea en que personas que necesitan un tren de cercanías, un autobús, en otro momento del mes tienen que coger a lo mejor un tren un poco más lejano, etcétera, pues que tengan un abono único, que se pague, te olvidas de ir teniendo que sacar otro tipo de documentos y a lo mejor esto agiliza mucho la movilidad. También hay comunidades autónomas que no están del todo de acuerdo porque dicen que no se han tenido en cuenta, que ellos ya tienen un abono único universal para su comunidad autónoma, etcétera. Y bueno, creo que esto debería debatirse, debería aclararse y poner posiciones de acuerdo, ya que a fin de cuentas es para lo que sirve la política. Sin más, yo me despido ya, que ya está bien la turra que os he dado, espero que os haya gustado, sobre todo que os haya servido. Recordad que si os gusta el contenido os invito a suscribiros, darle like, comentar lo que queráis, ya que esto me ayudará a subir posiciones en el algoritmo y que más gente vea este contenido, que más gente pueda estar bien informada. Y nada, nos vemos pronto.